Asia, 1948. Indias orientales holandesas. Entre Indonesia y Malasia, por el estrecho de Malaca, el USS Silver Star se aproximaba a un navío holandés del cual habían recibido extraños y alarmantes mensajes de auxilio en horas de la noche que decían: todos los oficiales, incluyendo al capitán, están muertos en el cuarto de mapas y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta también. Estoy muriendo. Aquel buque mercante flotaba plácidamente y sin rumbo fijo. Una extraña sensación invadió los corazones de los tripulantes del Silver Star al no poder divisar a primera vista a nadie en la cubierta de esa nave en apuros. El capitán no perdió el tiempo y ordenó que se abordara el barco cuanto antes para aclarar esta situación. Un grupo rescatista subió a bordo y quedaron horrorizados al encontrarse una cubierta plagada de cuerpos en posiciones fetales y con expresiones grotescas en sus rostros y miradas fijas y perdidas, como si hubieran visto al diablo en persona antes de morir. Incluso el perro del barco había perecido. El grupo de rescate siguió su búsqueda de posibles sobrevivientes a lo que sea que haya atacado a esta nave. ¿Acaso fueron piratas? ¿Un motín? Luego de una rápida inspección, los estadounidenses llegaron a la conclusión de que no había quedado nadie con vida y que lo que había pasado tuvo que ocurrir desde dentro del barco, puesto que los cuerpos no presentaban señales de haber sido atacados o de haber estado en algún conflicto. Tal vez envenenaron, un ataque químico, algo en la maquinaria o en su carga. Eran demasiadas preguntas y ellos no eran quienes para responderlas. El capitán del Silver Star decidió que lo mejor era remolcar este barco a puerto y que las autoridades fueran quienes determinaran qué pasó en esta nave. Por desgracia, cuando estaban preparándose para atar los barcos e iniciar el remolque, un denso humo comenzó a salir de las cubiertas inferiores. Un incendio había iniciado en las calderas y los rescatistas abandonaron el barco cuanto antes. A una distancia segura, el Silver Star contempló atónita, sin poder hacer nada, como aquel navío holandés era consumido por las llamas, seguido de una increíble explosión. Ahí se iba el Ourang Medan, a las profundidades más oscuras y frías de los abismos, llevando consigo todos sus misterios y los cuerpos y almas de sus desdichados tripulantes. El Ourang Medan es una de las historias de barcos fantasmas más resonadas y que ha ganado más reconocimiento en los últimos años gracias en parte al videojuego Man of Medan, el primer capítulo de la antología de terror The Dark Pictures, desarrollado por Supermassive Games. La historia del Medan es una que sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo de si realmente existió. No se posee gran información sobre el Medan. Ni siquiera hay fotografías o registros oficiales, por lo que ni se sabe qué tipo de embarcación era, dónde fue construido y botado, quiénes conformaban su tripulación, si era un navío del gobierno o privado, entre muchos otros datos que son importantes para saber sobre su existencia e historia. Así que sean todos bienvenidos a Grandes Barcos de la Historia e iniciamos con
¿de dónde viene este relato? Según se cuenta, la primera mención o aparición de esta nave y su trágico destino fue en una serie de 3 artículos de un periódico indonesio llamado The Locomotive entre febrero y marzo de 1948. El relato es en esencia el mismo de sus versiones posteriores, pero con diferencias significativas como, por ejemplo, la ubicación del accidente. El primero de estos artículos, publicado el 3 de febrero del 48, menciona que la nave fue encontrada 400 millas náuticas al sur de las Islas Marshall, una ubicación que se aleja por más de 8.000 kilómetros del estrecho de Malaca. El segundo y tercer artículo, sin embargo, publicados el 28 de febrero y 13 de marzo respectivamente, narran las experiencias del supuestamente único superviviente de la tragedia, un alemán que decidió mantenerse anónimo y que fue rescatado por un misionero italiano llamado Silvio Scherli y unos nativos en el atolón Bocac, al sur de las Islas Marshall. Según Scherli, el alemán le contó antes de morir que todos en su nave, el Ourang Medan, habían muerto envenenados por gases tóxicos que salían de la carga mal estivada de aceite de vitriolo, que no es nada más y nada menos que ácido sulfúrico, el cual estaban transportando de forma ilegal hacia Costa Rica desde un puerto chino. Más tarde, en octubre de ese mismo año, una referencia de este barco apareció en el The Albany Times, un periódico estadounidense que cita a su vez a su fuente como Elsevier's Weekly, una revista semanal de noticias neerlandesa que también realizó publicaciones sobre este relato. Asimismo, este caso también fue publicado en los diarios británicos The Daily Mirror y The Yorkshire Evening Post, en los cuales la locación del accidente vuelve a cambiar ubicándolo en las Islas Salomón, a más de 2.000 kilómetros de distancia de las Islas Marshall. No obstante, a pesar de las diferentes ubicaciones, el autor estadounidense Vincent Gaddis, dedicado a la escritura de casos paranormales y creador de la frase Triángulo de las Bermudas, señaló que los hechos del Ourang Medan, de ser ciertos, ocurrieron en el estrecho de Malaca, por donde se encontraban el USS Silver Star y el USS City of Baltimore. Además de estas publicaciones, en las actas de 1952 del Consejo de la Marina Mercante publicadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos se menciona el accidente a pesar de la ausencia de pruebas sólidas que lo corroboren. Con el pasar de los años, el caso fue ganando renombre y otras revistas como Fate Magazine, una revista dedicada a fenómenos paranormales, publicó su versión de los hechos involucrando un posible ataque ovni que dejó a todos los tripulantes con esas expresiones de horror al morir. Hay que tomar en cuenta que entre los años 50 y 60 el fenómeno fan de ovnis y fenómenos extraterrestres estaba en crecimiento y el relato original del Medan pudo haberse influenciado por estos elementos externos para dar más intriga al público. La fama de este carguero holandés llegó hasta tal nivel que incluso hubo quien consultó a la CIA sobre el caso. En diciembre de 1959, el director de la agencia de inteligencia de aquel entonces, Allen Dulles, recibió una carta por parte de C.H. Mark Jr., quien le consultó sobre el caso e incluso teorizó de que el misterio del Ourang Medan es más profundo y complicado de lo que parece. Esta carta, por cierto, fue desclasificada en el 2003 y puede ser encontrada en Google, y en la misma se menciona otra carta enviada antes, en 1958. De estos relatos y publicaciones nos ha llegado la historia del Ourang Medan, pero, como se puede ver, hay muchas incongruencias y diferentes versiones, aunque la mayoría de ellas coinciden en varios puntos. Primero, el barco era un buque holandés con una carga de contrabando peligrosa. Segundo, envió mensajes de auxilio en horas de la noche. Tercero, toda la tripulación murió en extrañas circunstancias con grotescas expresiones en sus rostros. Cuarto, el Silver Star fue el barco que llegó al rescate y quinto y último punto, poco después de su llegada y tras intentar remolcarlo, el Ourang Medan se incendió y explotó. Sin embargo,
¿Es acaso algo de esto cierto o una completa ficción? Muchos investigadores han puesto en duda si realmente existió el Ourang Medan debido a la falta de registros del barco como, por ejemplo, su matrícula en Países Bajos de donde supuestamente es, mientras que en la bitácora del Silver Star no hay registro alguno de haber estado involucrado en el supuesto rescate del Medan. Por ende, no es de sorprenderse de llegar a la conclusión de que se trata de otra historia de fantasmas de alta mar. No obstante, hay otras teorías que pueden dar explicación sobre qué llevaba el barco y el por qué no hay registros del mismo. Vincent Gaddis planteó la teoría de que en realidad lo que causó la muerte de todos a bordo, así como la posterior explosión, fue una falla en el sistema de la caldera del barco, la cual pudo haber tenido un escape de monóxido de carbono que envenenó a todos a bordo. Este mismo monóxido de carbono pudo entrar en contacto con el fuego de la caldera, el cual había comenzado a salirse de control al no estar disponible el personal para controlarlo, lo que llevó a la gran explosión. Una teoría interesante, pero que no termina de resolver el por qué este barco viajaba de forma ilegal desde China hasta América. ¿Qué clase de contrabando estaban transportando para que hubiese tanto secretismo y confusiones? Es aquí que entra el autor e historiador naval Roy Bainton, quien, al igual que otros autores, presentó la teoría de que el Ourang Medan estuvo involucrado en el transporte y contrabando de sustancias químicas como la nitroglicerina, el cianuro de potasio o incluso de gas nervioso, que no se llegaron a emplear en la Segunda Guerra Mundial. Estos químicos, en especial el gas nervioso, habrían pertenecido a los japoneses y los habrían estado resguardando en China. Hay incluso quien conecta estos químicos con la letal y atroz Unidad 731 del Ejército Imperial japonés, el escuadrón encargado de experimentar con los prisioneros chinos y soviéticos de Japón en China, cometiendo toda clase de atrocidades y crímenes de guerra y contra la humanidad en nombre del progreso y del imperio. Y es que hay que entender el contexto en el que ocurrió este accidente. Tras la rendición de Japón en 1945 y en general del eje, tanto los soviéticos como los estadounidenses procedieron a tomar todo lo que pudiese ser utilizado a su favor en guerras futuras o para su desarrollo tecnológico. Un ejemplo de esta toma de tecnologías, por así llamarla, la podemos ver en cómo los estadounidenses emplearon a científicos alemanes y sus conocimientos en cohetes para la carrera espacial contra los soviéticos. Sumado a lo anterior, también cabe resaltar el año en que ocurrió el accidente, en 1948. Esta fecha es importante resaltarla ya que los académicos e historiadores marcan el inicio de la Guerra Fría en el año de 1947, guerra que, como la mayoría sabe, fue una en la cual predominaron los secretismos de Estado y el constante espionaje entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, así como el desarrollo de nuevas tecnologías y de armas nunca antes vistas por la humanidad. Estos puntos dan a entender que posiblemente el Ourang Medan estaba al servicio de los Estados Unidos, quienes querían transportar dichos químicos para América y poder estudiarlos y experimentar con ellos en total secreto. Para poder transportarlos era necesario un barco que no estuviese registrado, un barco fantasma, un término que en la actualidad es utilizado para denominar a todos aquellos navíos que no están registrados y transportan cargas de contrabando, como en el caso de Rusia o Irán, países que poseen las denominadas flotas fantasmas que utilizan para transportar su petróleo a refinerías que no son afectadas por las sanciones de Occidente. Por lo que podríamos denominar al Ourang Medan como el fantasma de un barco fantasma. Pero ahora cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué los Estados Unidos, o quien fuera, necesitaría de un barco fantasma para transportar químicos mortales desde Asia hacia América? Aquí nacen dos teorías que hemos desarrollado en grandes barcos de la historia, por lo que no lo tomen como algo 100% verdadero u oficial. Nuestra primera teoría involucra a los Estados Unidos. Ellos querían esos químicos para experimentar con los mismos y o también para evitar que cayesen en manos de los comunistas chinos durante la Guerra Civil China, que para 1948 ya estaba dando indicios de una victoria del Partido Comunista Chino.
Cualquiera que fuese la razón, los estadounidenses buscarían quedarse con esos químicos para futuras armas. Ahora bien, para llegar a territorio estadounidense, podríamos decir que fácilmente el Medan pudo pasar por el Canal de Panamá, que estaba bajo control estadounidense. Pero el relato afirma que su destino final era Costa Rica. ¿Por qué? Porque el canal es una vía internacional y el paso de un misterioso barquero sin documentos entre tanto tráfico marítimo levantaría muchas sospechas y llamaría la atención de posibles cómplices de los soviéticos, por lo que la idea de llegar a Costa Rica era para encubrir el traslado de dichos químicos desde el Pacífico al Caribe, donde otro navío terminaría de realizar el transporte a los Estados Unidos. Por desgracia, el Medan nunca llegaría a su destino final y las agencias secretas estadounidenses se encargarían de encubrir la misión de este navío, eliminando evidencia de su rescate y accidente, o incluso esparcir el acontecimiento como una leyenda disparatada de alta mar. Una teoría muy compleja y rebuscada, por lo que podemos pasar a nuestra segunda teoría, la cual se relaciona directamente con la propia Costa Rica. Y es que por grandes coincidencias, para marzo de 1948, en este país había iniciado una guerra civil para derrocar al gobierno comunista de Teodoro Picado Michalski. ¿Acaso esos químicos iban a ser usados en este conflicto por alguno de los bandos? ¿Los estadounidenses habrían colaborado para que esos químicos llegasen a manos de los rebeldes y así eliminar a un posible aliado soviético en su patio trasero? Son preguntas que nunca sabremos su respuesta y, como ya advertimos, solo son teorías de grandes barcos de la historia. Volviendo con Baton y las teorías de las cargas químicas, una de estas explica que en el viaje algo del agua de mar entró en la bodega del barco, lo cual causó una reacción química que emitió gases tóxicos que provocaron la muerte por envenenamiento o asfixia de toda la tripulación. Más adelante, esta misma agua reaccionaría con la nitroglicerina, causando el incendio que provocaría a su vez la explosión final. Definitivamente el relato del Ourang Medan es uno del cual se pueden seguir sacando muchas historias, teorías y nuevas interpretaciones de lo que pasó, o si realmente existió o no. ¿Ustedes qué piensan? Lo cierto es que es otro gran barco y misterio que prevalecerá en las leyendas de los mares y que nos mantendrá en suspenso, sobre todo la próxima vez que viajemos en alta mar. Si te gustó y quieres más videos así, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para que el algoritmo nos haga llegar a nuevos mares. Si deseas descubrir más navíos como este, te dejamos estos 2 videos por acá. Hasta la próxima.